Ok, vamos começar. Começamos com mais um conversatório, já não sei que número estamos, mais de 25 ou 27 já. No, Ultrapassamos. miércoles 27. Miércoles Sim, 27. é o número de conversatório. Bueno, hoje nos acompanha. Ah, ¿qué número? Ah, bueno, eso. Já nos Ah, perdemos. unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Há muitos, já não sei. Está muy bien. Sim, é o diretor artístico e fundador do Teatro Tantarantana de Barcelona. Bueno, Tantarantana, para os que não conhecem a cidade de Barcelona, é um dos teatros mais emblemáticos da cidade. Buenas tardes, ou boa tarde, ou boa noite. Agora são as 6h14. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Bueno, Julio, eu começaria a pergunta de sempre. Como está o criador em momento tão excepcional que é o confinamento provocado pela pandemia? Como está criando? Como está vivendo este momento? Simplemente una precisión, Clever. Soy cofundador del Tantarantana, porque cofundador, lo fundamos dos personas. Tú Víctor Suáñez, Suáñez, mi socio de toda la vida, y yo mismo. Dicho, hecha esta aclaratoria que es importante, porque hay que darle a cada quien crédito. No acaparar. O crédito. Contesta mi pregunta. Bueno, no deja duda que es un periodo excepcional, muy interesante para la mayoría de todos nosotros. Bueno, los de ya mi generación de los años 50, los anteriores no, porque habían vivido la guerra, la posguerra, la guerra civil, etcétera, etcétera, y por lo tanto ya tienen en sus recuerdos tienen imágenes o época o vivencias terribles, ¿no? A partir de mi generación es la primera vez que vivimos un estado de excepción a nivel mundial. Entonces, estoy ya en una etapa de la vida en que empiezas a mirar hacia atrás y de repente el futuro se te presenta como un poco más complicado. Pero yo pienso que como creador, una de las suertes que tenemos, los creadores, los que nos dedicamos al mundo de la cultura, es como vivimos de analizar el presente, el pasado, para proyectarnos en el futuro y poder seguir creando. Yo creo que es uno de los aspectos que podemos sacar positivos, si algo positivo se puede sacar de esta tremenda crisis, terrible crisis que nos hace prever un futuro económico, social muy duro, ¿no? Pero durante estos 2 meses largos de confinamiento, claro, a los creadores nos ha pillado, bueno, creadores, yo ahora soy creador, un gestor creador, ¿no? Porque llevo programas, proyectos, etcétera. Nos ha pillado con proyectos empezados, a punto de empezar, a punto de terminar, y de repente todo se ha paralizado. O sea, el 14 de marzo cerramos el teatro, el Tantarantana. El equipo, el gran equipo que tengo la suerte de tener en el teatro, con su director a la cabeza, Ferran Murillo. Nos despedimos. Fue nuestro último abrazo hasta que nos podamos volver a ver presencialmente. Fue un abrazo, no fue un codazo, no fue una pantomima de abrazo, sino que fue un auténtico abrazo, y cada quien para su casa. Y a partir de ahí, pues yo a mi edad descubrí el Zoom y hemos empezado a trabajar utilizando este maravilloso instrumento, ¿no? Entonces empieza esa sensación de aislamiento, pero a la vez un descubrir que a pesar del aislamiento, a pesar de las distancias, a pesar de lo complicado del momento, hay posibilidades, hay una tecnología que de alguna manera te permite seguir creando y seguir inventando.
y nosotros hemos estado con el Albert, por un lado, Albert y Constanza para el proyecto PIES. Albertola y Constanza Bernzik, que son las dos personas. La Constanza es la directora de un proyecto maravilloso en el Tantarantana, un proyecto comunitario que llevamos realizando desde el año 2011, en el que creamos una pieza con gente de diferentes edades, de diferentes procedencias, jóvenes adolescentes del barrio del Raval, señoras mayores y señores mayores del barrio del Raval, y también con gente inmigrante y ahora en esta nueva etapa con refugiados. Es un proceso de cocción lenta, a través de un trabajo, bueno, la Constanza y la Albert en la parte dramatúrgica nos hace escribir cosas, nos movemos y se va gestando un espectáculo. Entonces, estábamos en la última semana, o sea, teníamos que estrenar el viernes, sábado y domingo del día que nosotros cerramos, con lo cual ese trabajo de 4 meses quedó en stand-by y hemos mirado a ver de cómo lo retomamos, y gracias a Zoom pues estamos haciendo una experiencia muy interesante. Nos reunimos todos los martes de 4 a 5 y media, como unas 20 personas, esta gente de la que te he hablado, e intentamos adaptar, digamos, nuestros ejercicios de creación, nuestros textos, nuestras cosas, a las posibilidades que nos ofrece el estar delante de una cámara viendo 18 rectángulos que son los participantes en el que en ese momento estamos en directo en el taller. Con esto quiero decir que ha habido como una necesidad de reponernos a ese aislamiento y un intentar descubrir entre todos la manera de poder seguir creando. Y esto yo creo que ha sido muy interesante ver. En el grupo hay señoras de 80 años que apenas tienen un móvil, no un móvil inteligente, tienen un móvil para estar en contacto con sus hijos, y que afortunadamente los hijos en estas circunstancias les regalaron rápidamente algo un poquito más sofisticado. Y ha sido muy interesante ver, repito, estas señoras de 80 y pico de años aprender a manejar el Zoom, cómo se entra en Zoom, descargarse la aplicación, porque claro, estaban solas. Y la satisfacción de sus caras el primer día que nos vimos, de haber logrado dominar la técnica para estar en contacto con el grupo y poder trabajar, fue realmente una experiencia muy entrañable y desde el punto de vista creativo como muy intensa. O sea que estamos en eso. Não podemos olvidar de dizer o nome, colocar o nome do projeto, que se chama PIES, não? PIES. Sim, explica un poco sobre PIES. Es un programa, como decía antes, que iniciamos en el 2011. El Tantarantana llevaba ya desde el 96, bueno, se abrió en el 92 en el barrio, en la calle Tantarantana, y 4 años después nos trasladamos a la calle Las Flors, donde estamos ahora en pleno Raval. Entonces, fueron unos años de asentamiento, de un trabajo con creadores, con directores, con dramaturgos, y una vez asentados, nos pareció que era importante. Constatamos que la mayoría del barrio, de la gente del barrio, auténtica del barrio, los que viven, que estaban allí en medio nosotros estábamos en medio de ellos, pues no venían al teatro. Bueno, mejor dicho, venían los niños con las escuelas allí, todos los niños, a ver sus funciones de títeres y de teatro. Pero la gente mayor no. Entonces dijimos, aquí hay algo que hacer. O sea, este hecho de que ya somos un teatro abierto a la ciudad, ya nos conocen, tenemos público, etcétera, etcétera. Ahora es importante revertir todo esto en el barrio. Hay que abrir las puertas.
Y entonces nos planteamos con Albert y Constanza, y en aquella época también con Roberto Romei, que es un director asesor en la parte artística del Tantarantana, nos planteamos pues abrir un taller. Un taller, primero fue un taller para jóvenes, fue un taller de creación en el que se buscaba realmente siempre que hubiese un resultado, en el sentido que se pudiese mostrar, precisamente para que los familiares, el público en general pudiese ver el trabajo de esos adolescentes. Y a partir de ahí, eso fue el primer año, y el segundo año nos pareció que podía ser como muy interesante meter en un mismo escenario, en un mismo espacio de creación, adolescentes con gente mayor, como dos polos opuestos de la vida, de nuestra vida, ¿no? Gente que está descubriéndose, como son los jóvenes, abiertos a las nuevas aventuras y con ganas de inventar y de crear, con gente mayor que de repente empiezan a encerrarse en sus casas, que tienen esa mirada hacia atrás, que han criado, hay muchas señoras pues se han pasado la vida ejerciendo de mamás y ahora son abuelas de mamás y de esposas dedicadas a su familia, y que ahora con la jubilación disponen de un poquito más de tiempo. Y entonces empiezan a hacer actividades en los casales. Y hicimos a través de dos casales de Barcelona, el Josep Tarradellas y ahora me saldrá. Hicimos una crida, fuimos a ver a las responsables y les dijimos que teníamos este proyecto. Entonces nos apuntaron una serie de personas de estos dos casales y fue realmente muy interesante. Iniciamos esa aventura, creación intergeneracional, donde se encuentran polos opuestos no, o sea, distanciados, ¿no? Y de repente es increíble que los jóvenes puedan descubrir a través de estas señoras que esas personas que son como sus abuelas también tuvieron su edad, se enamoraron, se escribieron cartitas, tuvieron sueños, tuvieron desilusiones, vivieron momentos terribles, momentos también fantásticos, y el poder, digamos, compartir ese tipo de trabajo realmente nos hace que los espectáculos que no intentan tener una estructura, digamos, clásica, sino trabajamos mucho, Albert y Constanza trabaja mucho la parte de movimiento, música, también nuestras músicas, esos movimientos, nuestros bailes, esa manera de movernos que es increíble cuando de repente tú ves a esas señoras que muchas veces van con un bastón, suben al escenario, dejan el bastón al lado, les pones una música y no sabes de dónde sacan esos movimientos y empiezan a moverse. Y Albert trabaja mucho con sueños, con nuestros recuerdos, nos lanza, hacemos escritura espontánea y de ahí van saliendo como unos pequeños textos muy poéticos, y entre esas imágenes, esos bailes y esas historias que explicamos, se logra un tipo de espectáculo, como repito, muy onírico, muy poético, donde Albert tiene mucho cuidado y Constanza evidentemente también, de cuidar la privacidad, es decir, de no exponernos emocionalmente. No se trata de explicar nuestras vidas, sino compartir con el público esos fragmentos de nuestras vidas que han pasado por el tamiz del movimiento y de la escritura, desde unos jóvenes a una gente mayor, y hemos logrado poder presentar algo que el público con el que el público pueda identificarse. Este es uno de los proyectos, en estos momentos yo creo, interesantes del Tantarantana como espacio público. Desde el año 2017 somos fábrica de creación. Tuvimos la suerte de que el Ayuntamiento de Barcelona, precisamente con el
el visto bueno del distrito, de la Dirección de Cultura del distrito, que valoraba muy positivamente todo este trabajo que se estaba realizando tanto en el Instituto de Bachillerato con los jóvenes, como este trabajo con los jóvenes y gente mayor. Pasamos una crisis porque se puso en venta, las propietarias pusieron en venta el edificio, esto fue en junio, y con el riesgo de que lo comprase un hotel que teníamos al lado. Afortunadamente, la perspectiva de poder perder 25 años de un trabajo ininterrumpido hizo posible que aparecieran los recursos como para que el ayuntamiento adquiriese el edificio. Y a partir de ahí nos hemos convertido en fábrica de creación del ayuntamiento. Y claro, como espacio público es importante esta mirada que tenemos con respecto a la comunidad y puertas abiertas que el público, nuestro público, aparte del público de Barcelona, pues este público del barrio lo sienta como una casa y qué mejor que lo sienta como algo donde puede trabajar en el sentido, puede participar activamente. Este es uno de los proyectos con el que hemos tenido que reinventarnos durante este confinamiento para poder seguir trabajando. Y llevamos ya, ayer cumplimos la 4ª sesión. Y es muy interesante, vamos descubriendo cosas, posibilidades de esas 20 cámaras enfocando 20 interiores y de repente aparecen ahí unas caras, unas manos, unos interiores y vamos aprendiendo a jugar con eso. Eso en principio servirá para ese proyecto que no podremos presentar porque se supone que como teatro difícilmente podremos abrir antes de septiembre. Entonces seguramente vamos a intentar hacer con todo este material que estamos realizando una videoinstalación que recupere un poquito todos estos momentos y la presentaremos en el Tantarantana cuando estemos abiertos. Tú comentabas ahora al final de la reflexión Sí. sobre reinventar-se. Sí. Estamos em um momento onde o teatro está reflexionando. Creio que eu tenho falado com muitos criadores de muitos países e creio que os mais experientes, não, pensadores apontam na direção de que não temos resposta, tampouco estão preocupados com uma resposta, pero uma coisa tem muito claro, que o teatro tem que reinventar-se de cara a este futuro incerto. Na crise de 2007, o Tantarantana se ha reinventado. Sí, hombre, lo que decía antes, las crisis, o sea, cuando un teatro de creación como el nuestro, donde intentamos a través de los trabajos de los directores, de los dramaturgos, de gente joven que están muy preocupadas por lo que nos está sucediendo. Un teatro tiene que ser un reflejo de lo que acontece en la sociedad para poder compartir esas visiones críticas, esas visiones diferentes con el espectador, que el espectador se pueda sentir identificado o no con lo que se le está planteando, pero siempre desde una perspectiva de ser un espejo de lo que nos acontece. En el 2017, un poquito antes, con la crisis terrible que padecimos en 2008, 2009, 2010, estuvimos a punto de cerrar porque se paralizaron muchísimas cosas y entre otras se paralizaron en aquel momento todo el tema de las ayudas, empezaron a retrasarse, a demorarse y estuvimos como más de un año sin cobrar las subvenciones
sobre todo de la Generalitat, porque había problemas realmente económico, ¿no? Entonces, ese año y medio para nosotros fue terrible, porque además coincidió, no solamente nosotros, medio mundo, la mayoría de las salas padecimos de ese problema, porque al lado de eso, evidentemente, los bancos cerraron el grifo, o sea, las pólizas de crédito que te permitían esperar un poquito a que te llegasen las subvenciones, pues los bancos empezaron a endurecer sus condiciones, y realmente fue un momento en el que cerraron muchos espacios a nivel español, y nosotros a punto estuvimos. Pero yo siempre he pensado que las crisis nos ayudan a fortalecernos, porque si crees realmente en tu proyecto, si estás convencido de que estás en una vía interesante, de que lo que tienes entre manos llega a la gente, etcétera, etcétera, buscas la manera de resurgir y de tener alguna acción. Y en pleno periodo sin dinero, hubo la oportunidad. El edificio del Tantarantana es un edificio industrial, es decir, la planta baja la ocupa la sala, el Teatro a la Italiana. Hay un primer piso que, por cierto, como anécdota, cuando nosotros nos llegamos allí en el año 95, allí estaba instalado en 300 metros cuadrados, de manera muy modesta, un festival que después se ha hecho monstruoso, el Sonar. O sea, tuvimos el honor y bueno, fue muy interesante porque alguna cosa hicimos, o sea, el segundo año de estar allí, el cartel que salió, siempre hacen unos carteles muy interesantes, pues el cartel que hicieron lo grabaron en el Tantarantana. O sea, había muy buena relación con ellos, y para nosotros fue un estímulo ver además cómo ha crecido. Nosotros no hemos crecido tanto, pero bueno, fue como un chute energético de decir, hostia, si los del Sonar han estado aquí, fíjate dónde están, nosotros nos quedamos aquí, pero tenemos que ampliar nuestras fronteras. Y ese estímulo, y en plena crisis, entonces, el segundo piso quedó vacío porque lamentablemente una productora de cine se la llevó la crisis. Nosotros conocíamos, yo era muy amigo del director de la productora, y me avisó que iban a cerrar. Dijimos, esta es nuestra gran oportunidad. No podíamos alquilar el primer piso, que hubiese sido el ideal, porque era el piso que teníamos encima de nuestro teatro y que de alguna manera padecíamos porque no estaba insonorizado, y a veces en los estrenos, en las funciones, de repente se les ocurría pues mover muebles o tener... No era habitable, no tenía cédula de habitabilidad, pero había una productora que no se sabía muy bien de qué era. Edito subió algunas veces. Entonces era terrible porque vivíamos pendiente, teníamos un pacto con ellos, tenían nuestros horarios para respetarnos las horas de las funciones, pero bueno, era gente muy peculiar y organizaban algunas fiestas que otras, en fin. Y entonces, pero estaba ocupado. Pero bueno, el segundo piso, y lo alquilamos. No sé de dónde sacamos el dinero, pero la razón por la que lo alquilamos era que yo, como en aquella época era quien llevaba la programación del Tantarantana, llevaba ya muchos años, quiero decir, llevaba ya como 4 o 5 años, diciendo que no a proyectos que nos presentaba gente joven, surgida del Instituto del Teatro o de algunos otros escuelas de teatro, como Eolia, como Memory, como, bueno, Nancy Tuñón, escuelas que poco a poco su labor se fue notando, porque empezó a surgir gente joven muy bien preparada, pero además diversificada. El Instituto del Teatro empezó a ser como una fábrica de
pequeños núcleos de compañía donde un director o una directora, un joven que había estudiado, una joven que había estudiado dramaturgia, pues tenía la ocasión de conocer dentro del instituto pues, a unos actores, actrices preparándose también directo, y empezaron a salir pequeños grupos de creación que, claro, venían con unas ganas de renovar, con otra visión de lo que es el teatro, con ganas de... con un pensamiento de creación colectiva, esa cuestión muchas veces donde la dramaturga de la compañía, que también era directora, pues creaba a partir de improvisaciones, de trabajo con su compañía. Y claro, eso daba resultado a procesos, a proyectos como muy interesantes que buscaban una nueva relación con el público. Y claro, nosotros teatro a la italiana, donde los espacios del público y de los actores están como muy definidos, me di cuenta que algo empezaba a fallar, que fue un periodo en el que en Madrid, por ejemplo, empezaron a surgir espacios como champiñones, espacios en los sitios, espacios de creación en los sitios más inimaginables, ¿no? Uno de ellos, la portería en Madrid, que era una portería realmente, una portería en un edificio. Sí. Sí, entonces, estuvimos allá. Entonces, sí, cuando surge la posibilidad de alquilar este espacio, que es un espacio diáfano de unos 300 y pico metros cuadrados, no teníamos dinero, y entonces lo que hicimos fue una convocatoria a esas compañías, esa gente que nos llevaban tiempo presentándonos proyectos y que no acababan de cuadrar en nuestro espacio de abajo. Hicimos una reunión, me recuerdo siempre, que debieron de venir como unas 30 personas, y les dijimos, mirad, hay esto, tenemos este espacio, nosotros nos comprometemos en pagar el alquiler, pagar la luz, poner un técnico, pero no hay dinero para reformarlo, entonces, y creemos que puede ser un espacio interesante para proyectos que no tienen cabida abajo. Y de allí surgieron, bueno, propuestas muy interesantes. Una de ellas, uno de los programas pilotos del Tantarantana que todavía permanece hoy, que es Assajers de Cubar. Assajers de Cubar, surgieron grupos empeñados en ayudarnos a tirar adelante el proyecto, y poco a poco se fue extendiendo la voz y nos empezaron a llegar proyectos realmente que planteaban, que investigaban sobre la relación entre público y actores y actrices, o sea, espectáculo, que buscaban otro tipo de relación. Y para mí fue como un bálsamo de abrir la ventana, estábamos asfixiados, abrir la ventana y una bocanada de aire fresco con toda esta gente joven, con una visión tan interesante sobre el mundo de la creación. Y eso fue a raíz de la crisis. La apertura de ese espacio, al que llamamos Attic, porque era el ático, realmente fue el gran revulsivo para el Tantarantana. El gran revulsivo. A partir de aquí fue donde hubo realmente esa mirada más hacia el barrio, porque ya disponíamos de espacio para poder ensayar, y realmente fue yo creo, después de 20 años, fue la manera de volver a cuestionarnos lo que significa gestionar un espacio de creación y poder ver otras maneras. Colocava esta pergunta porque há uma série de coincidências com alguns espaços que surgiram a partir da crise. Um dos exemplos aqui em Catalunha está o Tantarantana. Falando com a Cíntia Edu, cofundadora também do Panorama Sul, com Alejandro Tantanian, comentava uma coisa muito curiosa sobre a crise de Argentina de 2001, que foi o famoso Corralito, sí, onde ali apareceu esta
estes dramaturgos e diretores, incluso pensadores interessantes como a Cíntia, a Matthias Feldman, o próprio Cláudio Tolcachir, que abriu um teatro, um espaço que estava, não sei se era bajo de sua casa, como um armazém que havia em 2001, onde a Argentina se quedou sem moneda. Em uma semana tiveram 7 presidentes, em uma semana. E foi quando mais apareceram novos espaços em Buenos Aires, durante a crise de 2001. Não? E aí uma série de coincidências, não? De como passou com algumas companhias, quando houve Katrina, que foi em 2005, o Katrina em Nova Orleans, aparecido também novas companhias de teatro, dentro de todo o caos que Katrina arrasou a cidade de Nova Orleans, uma crise tremenda, e apareceu novos espaços e apareceram novas propostas, não? E é conectado todos estes exemplos com a aparição do Ático 22, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que como gestor, creador, ¿no? Porque yo veo siempre la gestión desde la perspectiva de la creación, ¿no? Una de las responsabilidades es poder tener una visión crítica sobre lo que está aconteciendo y respirar los cambios. O sea, antes hablaba del boom que significó, digamos, la aparición de escuelas de formación a nivel universitario, donde la gente ya no solamente eran escuelas para formar actores, sino que entraron a poderse formar también dramaturgos, directores, directoras, incluso gente interesada en la creación en el campo social, en el campo de los títeres. O sea, hubo realmente un crecimiento del Instituto del Teatro, pero conjuntamente también con muchísimas otras escuelas que ayudaron, o sea, a la creación, a la aparición de nuevos creadores. Entonces, como espacio, la responsabilidad que tienes es ser capaz de ver qué está aconteciendo a tu alrededor y de alguna manera de tener una respuesta ante eso. Claro, nosotros abrimos el Tantarantana en el 92. En aquella época, hablar de dramaturgia catalana se limitaba a 4 o 5 nombres. Bueno, los clásicos, pero en aquella época, pues claro, el gran creador era Josep Maria Benet i Jornet, y poca cosa más. Y bueno, y después aparecieron Sergi Belbel, etcétera, etcétera, Mercè Sarrias, bueno, toda una serie de gente que al amparo no solamente de Josep Maria Benet i Jornet y de la Beckett y todo eso, Sanchís Sinisterra también, creador de una escuela, ¿no? Entonces empezaron, pero de manera así como muy paulatina, poquito a poco. En aquella época los teatros, estamos hablando del 92, 94, 95, 96, el teatro catalán era teatro clásico catalán y eso, alguna cosa más, ¿no? Y poco a poco, de repente, empiezan a aparecer esas jornadas de autores y autoras, ¿no? Lo de citar nombres siempre es complicado porque te olvidas de muchísima gente, pero ¿qué quiero decir? Jordi Casanovas, por ejemplo. Sí, ya. Quiero decir Pau Miró, Josep Maria Miró, etcétera, etcétera. Entonces, eso también implicó que los teatros pues empezaron a ver que allí había un público muy interesado en poder disfrutar, en poder conocer a esa nueva autoría catalana. Y entonces, en un principio, yo creo que desde las salas pequeñas, porque eran las que estábamos quizás como más, éramos los espacios naturales a donde acudían esa gente que estaba en formación a proponernos nuestros proyectos.
con la Beckett a la cabeza, pero posteriormente, pues rápidamente apareció un proyecto del tesis entre el Teatro Nacional con las salas alternativas, y entonces de repente se fue como normalizando el hecho de la escritura, la dramaturgia en catalán y que el público fuera a ver teatro en catalán. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un teatro que hablaba de nosotros, en catalán, etcétera, etcétera. Y paralelamente, después, pues surgió esta nueva marea, ya no solamente de autores, sino de dramaturgos y dramaturgas, también directores, directoras. Y el concepto de compañía de creación. Un núcleo creativo que surge de estos espacios y que tiene además, ya no es el dramaturgo o la dramaturga que escribe en solitario su obra y que tiene que buscar un director o directora que se la dirija, ¿no? No, estos son pequeñas parcelas de creación, son donde se cuece todo, donde desde la escritura, que es una escritura muchas veces compartida, desde la escritura que se escribe con una visión de puesta en escena, etcétera, etcétera. Y ese es otro gran momento interesante, que coincide más o menos con la apertura del ático. Por lo tanto, con esto quiero decir que una de las cosas interesantes cuando estás al frente de un proyecto, de un espacio de creación, es poder ver y poder compartir eso que se está cociendo fuera y que de alguna manera te permite a ti que tu espacio vaya creciendo, se vaya haciendo eco de todo eso y a la vez también vaya renovando su público. Una de las cosas muy interesantes que nos aportó la apertura del ático 22 fue que hubo de repente una renovación de nuestro público y además el público, la media de edad del público bajó. Veníamos después de tantos años trabajando pues un poco más sin que sea peyorativo, aburguesadillos, con espectáculo. A ver, estrenamos autores que ahora son autores de culto, Jean-Luc Lagarce, etcétera, etcétera, pero un teatro, digamos, a la italiana, etcétera, etcétera. Teníamos un público, bueno, madurote, de 40, 50, 60 años, el público que le gusta el teatro y que es capaz de irse a los estrenos del Jure, pero también está en los estrenos de la Flyhard, está en los estrenos del Tarantana, de la Beckett, o sea, que se mueve, pero maduro. Y de repente empezó a llegarnos gente de 20, 25, 30, y ha sido un proceso muy interesante. Y realmente en estos 4 o 5 últimos años hemos visto cómo hemos llegado a esa renovación generacional de nuestro público. Con lo cual, ¿eso qué es lo que te da a entender? Que realmente este proceso de transformación y de renovación ha tenido una respuesta por parte del público. Y eso es interesante. Y a partir de aquí lo que tienes que hacer es un equilibrio entre las propuestas que hacemos en el ático, que son más experimentales, más procesos de investigación, nuevas formas de relacionarse con el público, etcétera, etcétera. Y el teatro que hacemos abajo, el teatro en la italiana, que nos permite también profundizar sobre todo lo que es interesante en esa mirada que siempre la hemos tenido en el Tarantana desde el inicio hacia la dramaturgia extranjera, los grandes autores. Cuando digo grandes, no solamente los clásicos, sino los nuevos grandes autores a nivel mundial. Y entonces esa mezcla es lo que realmente hace un público que puedas tener gente entre 20 y 60 años, que es maravilloso. Cuando en una función de abajo conseguimos que a un estreno venga, se llene de un público muy variopinto, es otra muestra de que realmente este viaje durante estos últimos años ha tenido una repercusión. Pero me gustaría, yo mencioné antes
uno de los proyectos que surgió de la creación del ático, pero me gustaría mencionar otro de los grandes proyectos, porque tiene que ver con el coronavirus y con cómo nos hemos tenido que readaptar a las circunstancias. Claro, y además usted es protagonista. Porque una de las personas que muy al inicio de la creación de la apertura del ático fuiste tú, que me vino a ofrecer un trabajo, un espectáculo que ya estaba montado y que me pareció muy interesante y que estrenamos. Pero además me viniste a presentar un proyecto que tú tenías, bueno, una cosa que tú te empezabas a mover a través de las redes, tú como dramaturgo empezabas a tener contactos con Latinoamérica, con dramaturgos y dramaturgas de Latinoamérica, y me propusiste hacer un ciclo de lecturas de autores iberoamericanos. Es decir, presentar aquí en el ático unas lecturas, presentar textos de autores y autoras latinoamericanos. Y una de las cosas ya en aquella época, porque estamos hablando de hace como 7, 8 años o 9 años. 2012. Sí, 2012. 8 años. Una de las cosas que me pareció, y en eso ya tenías una visión futurista, ¿no? Uno de los aspectos interesantes. Teníamos. Bueno, sí, no, porque me pareció que era muy interesante, era ofrecer la posibilidad de que el autor o la autora pudiese ver, en aquella época era un poco más complicado, ver vía Skype, ver la representación de la lectura y después, al final, poder tener una charla con el público. Entonces, eso a mí me pareció realmente una cosa tan sencilla que estaba allí y juntar Skype, las posibilidades del Skype, con el tema de una simple lectura. No eran lecturas dramatizadas simplemente con atril, sino que eran prácticamente, se movían, etcétera, etcétera. Me pareció una propuesta muy interesante. Y de ese proyecto que tú nombraste, DNI+D, surgieron unos ciclos de lecturas de autores mexicanos, mezclados de diferentes países durante estos 8 años, y surgió una complicidad muy interesante con un colectivo de Bogotá, La Maldita Vanidad. La Maldita Vanidad. Y gracias a tu tesón y gracias a tu fe en que el aislamiento, el hecho de estar a ambos lados del charco no impide la comunicación, y ahora está corroborado. Es decir, desarrollamos con la ayuda de Albertola, el dramaturgo de nuevo, porque es un dramaturgo es la persona, es uno de los dramaturgos, una de las personas jóvenes que yo más admiro. Estará aquí de aquí a unos días también. Porque aparte de que he asistido, he visto cómo su escritura ha ido madurando a través de estos últimos 10 años que nos conocemos, pues cuando se le propuso esta idea de cómo romper las fronteras, cómo lograr que estos dramaturgos de nuestro entorno pudiesen entrar en contacto con dramaturgos latinoamericanos, que era ese proceso que llevábamos ya años a través del DNI. Y surgió un proyecto, pero me he olvidado de hablar del ciclón, que es también importante hablar del ciclón. Bueno, pero ya lo mencionaré ahora. Habla de contaminación, porque el ciclón ahora voy a hablar de contaminación porque tiene mucho que ver con la contaminación actual. Sí, entonces nosotros tenemos desde hace 7 años un programa de apoyo a compañías, a estas compañías jóvenes de las que hablaba inicialmente, que es una residencia que llamamos El Ciclón. Son 3, lo digo brevemente para entroncarlo con este tema de la contaminación dramatúrgica. Sí, del Albertola. Pues son 5 compañías que tenemos en
en residencia durante 3 años, un acompañamiento de 3 años, en el que cada año cada compañía puede presentar una producción. Les ayudamos con un dinerito, no es que les pagamos la producción porque lamentablemente los recursos son pocos, pero sí, lo que sí les ofrecemos es todo lo que representa el teatro, el equipo del teatro, comunicación del teatro, diseño del teatro, el equipo técnico, etcétera, etcétera, al servicio de que ellos cada año puedan presentar un espectáculo. Donde quieren, en ático, si es un espectáculo más pequeño, o abajo. Y es un proceso de acompañamiento en el que participan también como director acompañante Roberto Romé y como dramaturgo acompañante Albertola. Pues llevábamos ya un tiempo, y me parece que ya llevábamos 4 años con los programas del Ciclón, y dijimos, bueno, ahora DNI por un lado, este conocimiento que tenemos con Latinoamérica a través de Clever y estas compañías del Ciclón, estos dramaturgos y dramaturgas, gente joven, tenemos que ponerlos en contacto. Unirlos. Y hubo la suerte de un dinerito que nos dio, sí. Bueno, las ventajas de ser fábrica de creación en un momento determinado. El ayuntamiento nos dio, no a nosotros Tatarantana únicamente, sino a las fábricas de creación, la posibilidad tenían un remanente y de poder desarrollar los que tuviésemos algún proyecto internacional, darle un impulso. DNI, Ciclón, el Ciclón se internacionaliza, ese fue nuestro proyecto. Y entonces entramos con la Maldita Vanidad, que había hecho en su sede, tienen un teatro muy pequeñito, pero muy interesante, con una gran dinámica, 2 espacios pequeños. Habían hecho ya 2 ciclos de lecturas de autores catalanes. Entonces les propusimos viajar allá con los 5 autores, dramaturgos y dramaturgas del Ciclón, con ese dinero que nos facilitó el ayuntamiento, y hacer un taller de contaminación durante una semana. Es decir, un encuentro de 5 dramaturgos y dramaturgas colombianos relacionados con la Maldita Vanidad, más los 5 del Ciclón, encerrarnos en una de las salas de la Maldita Vanidad y ver qué pasaba, qué surgía de esa contaminación. El objetivo era realmente poder construir sobre una temática, que era la temática violencia y espiritualidad. ¿De dónde surgió eso? Pues que el GREC, ese mismo año, la nueva dirección del GREC de Francesc Casadesús, en la presentación de su nuevo proyecto, afortunadamente presentó un proyecto a 3 años, a 4 años, el año en que empezó, más 3 años más, y dio una serie de temáticas que él quería trabajar. Y para el 2020, o sea, este año, el continente invitado era Latinoamérica, y la temática era ahora no recuerdo si era la de la violencia o la de la espiritualidad. Y fue como las piezas de un puzzle. DNI, Ciclón, el GREC con esta temática, dijimos, pues vamos a preparar un proyecto a 3 años con la Maldita Vanidad, con los dramaturgos colombianos y con nuestros dramaturgos del Ciclón. Y la primera etapa fue ese viaje que hicimos allá. Empezamos a trabajar al ver, tenía una gran experiencia como pedagogo de dramaturgia, porque él estuvo trabajando 7 años en la escuela de cine con la gente de guión, y tenía una chispa tenía una didáctica muy potente, y además las ideas muy claras. Y entonces fue una semana de auténtica contaminación, es decir, 10 autores empezando a escribir bajo unas pautas que daba L'Albert sobre personajes, sobre
qué es la religiosidad, qué es la violencia, y empezaron a surgir pequeños textos, empezaron a robarse los unos a los otros, los personajes que salían en uno, le interesaba a uno, pues lo tomaba, y entonces fue realmente una semana de creación colectiva muy potente. Y de allí surgieron unas temáticas y unos posibles personajes, unos posibles entornos, unos escenarios interesantes. Nos planteamos una segunda cita, esto fue en el 2018, en el 2019 nos planteamos una segunda cita, pero ya aquí en Barcelona, con los autores de allá, que viniesen para aquí, y la idea era que se presentara en Bogotá en el 2019 la primera de las obras colectivas y en el 2020 dentro del GREC la segunda aquí en Barcelona, porque dos barrios, allí el barrio de Palermo y aquí el barrio del Raval. La idea era esos personajes, esa violencia y todo eso estaban enfocados en dos barrios que de alguna manera nos servían de espejos. Esa era la idea, es decir, culminar el 2020 con la presentación del producto de ese trabajo en el Raval. Desafortunadamente empezaron a fallar las subvenciones y en la medida tuvimos que empezar a planes B para poder seguir con esa idea. Resumiendo, se pudo hacer un segundo taller gracias a un dinero que conseguimos del ministerio y con el apoyo del Ramón Llull. Los colombianos no pudieron venir aquí porque no consiguieron el dinero y entonces volvimos a ir nosotros allá, pero ya con la intención de que aquellos textos borradores adquiriesen una forma ya definitiva y surgieran unas escenas, 5 escenas, y que además los autores trabajasen por parejas. Un autora colombiana con una autora o autor. Y esa fue otra semana de un trabajo intenso. Surgieron 5 textos, se hizo un trabajo dramatúrgico y en diciembre, no lo pudimos ver porque estábamos aquí, en diciembre se estrenó una obra a través de, era teatro, ¿cómo se dice? Me falta la palabra. Itinerante. Itinerante, por 5 escenarios del barrio de Palermo. Dirigido por el director de la Maldita Vanidad, Jorge Hugo Marín, sí. Y además fue codirigido también con Pau Massaló, sí. De aquí de Cataluña, sí. Que había sido uno de los directores de una de las compañías del Ciclón. Eso fue en diciembre. La Noche Sin Tiempo. Ahora estaba previsto... El espectáculo La Noche Sin Tiempo. La Noche Sin Tiempo. Sí. Fue una experiencia muy interesante porque de aquel primer taller que surgieron como 60 textos cortitos, con escenas, fue como una especie de material a partir del cual en esta segunda fase de escritura ya las parejas pudieron allí además sin ningún tipo de vergüenza. O sea, el lema era una prostitución dramatúrgica, promiscuidad total, o sea, lo más anti-COVID posible. O sea, fue un viaje, fue un proyecto con traslados transoceánicos, además con convivencia allí, 10 autores más los directores, más el dramaturgo Albert Tola en una habitación, pegadísimos allí trabajando 5 horas diarias, con abrazos, discotecas, buenas comidas, etcétera, etcétera, lo más anti-COVID posible. Y teníamos que terminar entonces con la presentación de otros textos adaptados esta vez a la realidad del Raval. Tenían que venir de nuevo los colombianos, hacer eso sobre aquí, y evidentemente volvieron a fallar los dineros. El problema de estos proyectos a 3 años es que tú los perfilas pensando
que vas a poder interesar a Iberescena, que vas a poder interesar a muchos sitios, y a la que te falla alguno de ellos, y además son los importantes, pues es como un castillo de cartas que sopla un poquito el viento y se cae todo. Y nos planteamos qué hacer, y además cuando surgió el confinamiento, estábamos en pleno proceso de qué hacer. Ya habíamos reconvertido todo el proyecto en una presentación en el espacio del Tantarantana o la posibilidad de presentarlo en otro espacio, de las 5 escenas que se habían presentado en Bogotá, no como espacio itinerante, pero sí intentando un poco, no adaptándolo al Raval, sino intentando que fuera como una especie de una exposición de lo que había sido el trabajo durante estos dos años. Prácticamente ya lo teníamos todo resuelto. Se iba a hacer una nueva dramaturgia de las escenas para hacerlo. La itinerancia sería dentro del Tantarantana, los 2 espacios, todo el espacio del Tantarantana para poder trabajar sobre eso, con material de vídeo de las cosas que habíamos grabado allí, es decir, hacer todo como una especie de videomontaje con escenas en vivo sobre la base de lo que habíamos hecho allí. Estábamos trabajando en ello, presentamos presupuestos, nos lo aceptaron, estábamos todos como muy contentos. Confinamiento. Se paraliza todo y por lo tanto llevábamos 2 meses, bueno, pensando que, como ha sucedido con la mayoría de los teatros de los festivales europeos y mundiales, se han suspendido, pero no era contar con la tenacidad de un equipo liderado por el señor Francesc Casadesús, una persona que lleva muchos años dirigiendo cosas, Mercat de las Flors, superando muchísimas dificultades. Y aquí estamos con un GREC que se ha reinventado por no sé cuántas veces y que se va a hacer. Y nosotros nos hemos vuelto a reinventar, porque evidentemente no hay la posibilidad de un espacio físico único. Entonces vamos a convertir eso en una itinerancia de nuevo al Raval, por 5 espacios del Raval, pero con teatro grabado. Es decir, se volverá a hacer una reescritura de las escenas y lo que se hará será grabar. Y el público podrá ir podrá escucharlo. Pero bueno, de esto no puedo explicar, ahora que me doy cuenta, no puedo explicar mucho, porque eso pasará de a poco. Esto pasará. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que esto nos ha estimulado, ha sido un continuo rebuscar dentro del panorama que se nos ofrecía y las dificultades físicas provocadas por el confinamiento y por esta terrible pandemia, como creadores, buscar nuevas fórmulas para poder seguir adelante y en definitiva, mantener abierto ese espacio que el público lo necesita, porque llevamos 2 meses y medio escuchando que la cultura es importante y ahora se está demostrando con todas estas, durante estos 2 meses y medio, la cantidad, es asombroso la cantidad de propuestas generadas desde el confinamiento para poder seguir en contacto con un público. Es curioso. Tu estava colocando vários exemplos, não, de reinventar-se, de buscar propostas em momentos ou conjunturas bastante complicadas, não? Estamos vivendo um fenômeno agora também. Eu comentava sobre a proposta de pouco, não, uma pincelada sobre a proposta del GREC. Sí, que ya no volveré a hablar. Sí, sí. Porque me matarán. Se me ha ido la lengua. La lengua. Bueno, la ustedes lengua, no han oído nada, ¿eh? No han oído nada. La língua. O fenômeno que estamos vivendo agora, que acaba de passar, é a migração dos criadores às redes sociais, não? Esta pequena pantalha. O confinamento e o encerramento dos teatros ha provocado. Há um debate sobre se é teatro, se não é teatro. A mim me gusta chamar escenificação nas redes sociais.
porque creio que o acercamento dos criadores às redes sociais chega com 30 anos de retraso. O boom foi nos anos 90, não? O boom tecnológico, e em 2020 os criadores descobrem as redes sociais. Com tua experiência de viver algumas crises e conjunturas complicadas, tu comentava sobre isso, de estar atento aos momentos e aos movimentos, como é passado com as companhias jovens, como o Ciclone, é passado com o Ático 22, agora se repite com o Covid, com a pandemia, que ha provocado este confinamento. É complicado ver alguma proposta interessante em estes momentos de linguagens. Dizem que nas redes sociais tudo que se significa parece que tudo é igual, se é o mais amateur ou uma companhia muito profissional, não? Pero eu não tenho essa competência. Tu leva muitos anos recebendo o projeto e leva muitos anos se conectando com diferentes artistas, com propostas de linguagem muito diferentes. Já se pode observar alguma coisa nova desse movimento de migração dos criadores às redes sociais? Hay alguma novidade, alguma coisa que se pode apontar ou não? Hombre, por supuesto. Es decir, durante el confinamiento hemos visto, bueno, tú eres un ejemplo. Estas conversaciones han surgido como una respuesta a ese aislamiento y de alguna manera utilizando las redes sociales que habías estado utilizando durante todos estos años y ver de qué manera esto podía ayudar a las aportaciones de compartir reflexiones sobre el momento que estamos viviendo. Y como estas hay muchísimas. Estoy recibiendo prácticamente cada día de un grupo que se llama Teatro Extremo, unas entrevistas que hacen con diferentes creadores en diferentes dramaturgos, escritores, en diferentes campos, ¿no? Y ensayos que se han interrumpido y que se han reinventado, gente que ha utilizado realmente las redes sociales para ser capaces de crear desde una canción a una obra, etcétera, etcétera. Yo pienso que allí es un momento de ebullición donde nos hemos visto la necesidad de trascender el espacio aislado en el que estábamos cada uno de nosotros y ver la manera de conectar con el resto del mundo. Y cuando unos creadores de repente se han encontrado en esa búsqueda, es cuando surge el gran proyecto. De la misma manera que el Ático fue el encuentro de los creadores jóvenes buscando espacios y nosotros buscando nuevas maneras de relacionarnos con el público, yo creo que hay un momento, ahora es un momento como muy interesante en ese sentido. No tanto por lo que una de las cosas que se ha hecho automáticamente es pues descargar o poner en las plataformas de las obras grabadas para que la gente pudiese entrar, es decir, pudiese seguir viendo teatro grabado o haciendo lecturas en directo, pero a través del Zoom y todo eso. Evidentemente que se han abierto diferentes posibilidades. Yo sigo pensando, como muchas veces, una de las reflexiones que se hace, sigo pensando en que el teatro necesita de la vivencia del espacio, del contacto con los creadores, del contacto entre públicos. Es decir, no me imagino que pudiese ser el futuro
del teatro hacia lo virtual exclusivamente, cada uno encerrado en su casa. No. Ahora bien, entre digamos, lo que vivíamos anteriormente de la relación de espectador sentado en su butaca, presenciando una obra que puede ser con el actor delante o puede ser con el actor dando vueltas o levantándose y circulando los actores y público al mismo tiempo. Yo estoy convencidísimo, porque además ya está en mente de muchas de las preguntas que nos hacemos, nuevas fórmulas. O sea, yo creo que allí hay un campo de generar una hibridación entre lo virtual, las posibilidades que nos ofrece lo virtual y las posibilidades del directo, que son increíbles. Y yo pienso que eso es importante porque, claro, lo que nos ha pasado, el fenómeno que nos ha pasado ha sido tan estresante, tan importante, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado, queramos o no, y por lo tanto tiene que cambiar también tanto lo que el espectador espera cuando vaya a una sala o vea una propuesta de creación, llámalo música, llámalo teatro, llámalo danza, lo que sea. Tiene que haber, yo creo, algo tiene que quedar de este periodo de aislamiento y de esta reflexión en la que estamos los creadores y las creadoras, para ver qué podemos sacar de provecho para que lo que venga en el futuro sea diferente, sea más rico, nos dé nuevas perspectivas, nos sorprenda, esa capacidad de sorpresa, esa capacidad también de análisis, nos sintamos identificados. ¿Sabes? Un dramaturgo o una dramaturga que ha escrito un texto y a punto de estrenar, me cuesta creer que se va a estrenar de la misma manera, tal como se quedó. O sea, porque han pasado cosas y depende de lo que tú hables, tiene que reflejarlo. No quiero decir que ahora hablar del COVID-19 y de la pandemia, no. Pero lo que nos ha pasado, lo que estamos viviendo es tan fuerte que nos ha cambiado nuestra vida, nos ha cambiado nuestra perspectiva con respecto a nuestro entorno, al futuro, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso se tiene que reflejar también en las propuestas futuras. Repito, no para explicar los dramas, pero sí las circunstancias. Esto de los balcones es maravilloso. Esto de poder crear o poder ver en vivo una cosa que se está creando en ese momento en 5, 10, 20 países al mismo tiempo, con gente que está trabajando al unísono. Eso como espectador te sitúa en una realidad que es diferente. Por lo tanto, ir a un espacio de creación, yo creo que iremos de otra manera. Y es importante que seamos capaces desde la creación de que eso se dé, de que eso se dé en nuestras propuestas. Yo estaba, como todos los teatros, o sea, una de las reflexiones que nos hacíamos era esta. No podemos abrir la temporada que viene desplazando simplemente los espectáculos que no se hayan podido presentar en esta y ya está. Y aquí no ha pasado más nada y seguimos. No. Tiene que haber otras cosas. Tiene que haber otras cosas porque entre uno de los efectos o de las consecuencias es que la población creativa, los creadores y las creadoras están y estamos. Yo estoy confinado, el Tantarantana está cerrado, hemos hecho un ERTE, pero seguimos siendo un espacio oficial, público, que tiene sus respaldos y todo eso. Pero como espacio tenemos que tener esa sensibilidad a que los creadores y las creadoras están jodidos. Esa gente que estaba en proyectos y que de repente, de un día para otro, se han tenido que quedar en su casa
y no han podido seguir ensayando, les han eliminado las giras, de repente significa que deja de haber unos ingresos en casa y sigues pagando las facturas, el alquiler, la hipoteca si tienes la suerte, la comida, tus hijos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es un momento de reflexión también para que el sector haga piña. Y de hecho se está haciendo, y afortunadamente, ¿no? Se está haciendo, se está viendo. Pero lo que quiero decir con esto es que esos procesos de creación individuales, esas reflexiones de las autoras, los autores, los dramaturgos, los directores, directoras, actores, nos llevará a que haya realmente un deseo de crear desde otro sitio, de poder incorporar a lo que tenemos que decir, lo que nos ha pasado, y compartir todo eso con el público, y nos llevará también a formas diferentes. Estoy seguro, o sea, la calle, se están abriendo ya propuestas para el confinamiento de espacios cerrados que implica un control del público, etcétera, etcétera, poderlo hacer en espacios abiertos, donde sea más fácil. Yo creo que va a haber como un, no sé, yo quiero ser optimista. Cuando se tiene un espacio después de 27 años tienes que ser optimista, porque para que de las dificultades seas capaz de poder proyectarte en que lo hemos pasado mal, pero hemos aprendido y hemos crecido. Y a partir de ahora esto nos da nuevas energías. Y a mí me parece muy interesante. Yo estoy ya con una jubilación activa, pero estoy ya un paso al lado. Y me parece, yo tengo ganas de seguir más como espectador y apoyando un poquito, pero tengo ganas de ver lo que va a pasar. Y yo creo que nos esperan un periodo muy difícil, repito, porque estamos muy en precario, la profesión está muy en precario, lamentablemente, y la cultura no tiene el peso que debería tener, pero por otro lado, muy a la expectativa de que vamos a tener que escucharnos un poquito más y ser capaces de si yo tengo una sala en precario, pero tú no tienes sala, pues pero tienes una idea, vamos a buscar desde la precariedad cómo buscar los recursos, no para trabajar en precario, sino para ser capaces de remontar la penuria económica que nos va a dar al traste con muchos espacios, con mucha gente de la profesión, muchas compañías que están paradas. Eu como argonautas estamos dentro do coletivo, não sei se comentei que fazemos parte do coletivo, e o coletivo há vários grupos de trabalho discutindo, buscando salidas. Uma das coisas que tu comentava que é muito interessante, não me gostaria de passar advertido sobre o tema o fenômeno da criação, que saiu aqui em outros conversatórios, que não necessariamente em momentos de conjuntura muito complexa e muito difícil como a pandemia, temos que falar necessariamente a nível de dramaturgia da pandemia ou do confinamento, e um pouco até atrás buscamos a Beckett, que talvez seja mais recente, um teatro contemporâneo, no clássico contemporâneo, que sua obra é construída dentro de um contexto que é a pós-guerra, que é penumbra, que é Zambre, que não aparece como telão de fundo diretamente em sua obra. E se vamos um pouco mais atrás, vamos aos clássicos, porque uma das coisas que a pandemia está provocando é que algumas pessoas estão conectada às estatísticas dos meios de comunicação, do número de infectados, do número de mortos, e outras se refugiaram na filosofia ou em los clássicos. E mirando os clássicos, o Rei Lear é escrito em um momento da peste negra, da Borbônia, claro. não? E creio que vamos ver coisas muito interessantes. Por supuesto. Bueno, eso era un poquito lo que estaba diciendo. Es decir, que lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando, cada uno lo reflexiona, lo cuestiona, te obliga de alguna manera como creador estás viviendo problemas, estás
viviendo, estás teniendo una nueva manera de relacionarte con la gente, la ausencia de esos seres queridos, las dificultades económicas, el hecho de situarte en una sociedad que está en crisis y que el mundo está en crisis, y la manera como se está resolviendo a nivel de los países, la importancia que se le da en unos países a determinados sectores económicos, etcétera, etcétera. Eso nos va a llevar a muchísimas preguntas, a buscar reflexionar sobre eso, tanto a nivel individual, nivel de mi vida existencial, hacia dónde, qué es lo que me interesa en estos momentos, qué me ha pasado a mí, qué ha pasado con los seres queridos, qué ha pasado con mi barrio, qué ha pasado con mi ciudad, cómo esto nos ha afectado el día a día. Eso tiene que estar de alguna manera, no en el sentido solamente, como tú bien decías, de explicar historias, pero eso hace pozo. Y yo creo que lo interesante de todo esto es poderlo, es como si hablásemos de un texto narrativo o si hablásemos de un poema. Es decir, yo creo que, y ahora diré una cosa como muy, muy tontita, yo creo que hay que poetizar. Tenemos que ser capaces de poetizar este momento donde cada uno y cada una pueda realmente ir a la esencia de lo que nos está pasando, pasado por el tamiz personal y con esa visión de nuestro entorno, para poderlo destilar, no de manera explícita, sino me parece mucho más potente que de repente un público pueda ir a ver una obra y no es que le están explicando unos personajes lo mal que están viviendo unas situaciones que todos hemos vivido, etcétera, etcétera, que sí, que es interesante y también lo es, etcétera, sino de repente que esa poética, eso que se está diciendo ahí, no sepas muy bien por qué te emociona, por qué te llega, y que esa posterior reflexión ante esa emoción te haga entender, te haga compartir la esencia de lo que acabas de ver. Me estoy liando quizás. Não, você está colocando, Pero, tu está colocando uma coisa que outro dia o Dalton vai comentar. Nas guerras nascem niños, nas guerras claro, enamoran, as pessoas se enamoram, claro, as pessoas la vida casam. sigue, la vida sigue. Se hace amistad. Creio que é o que tu está colocando, a poética sigue, a poesia sigue. Claro, claro. Yo pienso que eso es interesante porque nos va a llevar, yo creo, nos va a llevar, existirá, porque tiene que existir además, el teatro o el ocio, es decir, la revista, las ganas de la comedia, el teatro, digamos, más para públicos más amplios. O sea, cultura es todo eso, ¿no? Pero yo sí que creo que desde nuestro sector, digamos, desde la creación, va a haber momentos como muy interesantes, un deseo de compartir, porque nos ha tocado profundamente. No es una pequeña crisis, no es el autor o la autora que tiene una experiencia que acaba de salir de una situación emocionalmente difícil o de alguna depresión o que tiene un problema existencial. No, es una cosa que nos ha tocado a todos, y que hay imágenes que hemos visto que las tenemos allí y que nos ha llevado al silencio. Claro, yo compartí el confinamiento con mi compañera y con mi hija, pero claro, de repente había silencio porque en las calles no había coches, porque en la calle no había nadie. Entonces de repente ese silencio de tu entorno te lleva a tu propio silencio. Y llevábamos muchos años sin poderlo
vivir. Por lo tanto, de aquí va a surgir nuevas temáticas, va a surgir, yo creo, incluso por eso que acabamos de decir de los medios, de la explosión de lo audiovisual y todo eso, va a haber también un deseo de explorar esas posibilidades que han sido lo que nos ha permitido mantenernos en contacto a través de los balcones, a través de los vídeos, de los Zoom, etcétera, etcétera. Todo eso va a jugar a favor y yo creo que nos espera un tiempo como muy interesante, porque el público también está diferente. El público también, porque el público también ha vivido todo esto. Por lo tanto, eso que decía anteriormente, esa crisis de la que siempre se habla, de la falta de público, de que el público pues costa que vaya al teatro, etcétera, etcétera. Yo creo que el haber vivido 2 años, 2 meses y pico largos sin espacio, también nos cuestiona, también nos hace ver la necesidad de, ostras, pues, o de ir a comprar un libro, o de ir a ver una exposición, o de ir, bueno, estos días, o de ir a la playa a bañarte. ¡Ah! ¡Qué ganas tengo de bañarme! Bueno, todo esto lo estamos viviendo de manera colectiva, esta privación, ese silencio, esa privación, ese no poder salir, ese no tener dinero para que tener que contar el dinero o no tener dinero y tener que pedir prestado, todo eso nos tiene que cambiar. Y nos tiene que cambiar, yo afortunadamente creo que para bien. Tampoco soy... Tampoco creo que a partir de ahora se solucionarán todos los problemas, pero sí que creo que hay en el seno de nuestra sociedad y concretamente de nuestra sociedad una reflexión compartida que va a hacer que nos planteemos las cosas, las pequeñas cosas, pequeños cambios diferentes desde otra perspectiva y la creación, por supuesto, por supuesto. Nos obrigará a ver, quando tu habla do silêncio, creio que nos obriga, de alguma maneira, creio que passamos a ver a vida com outros matizes, com outros colores, ¿no? Claro, con otros matices, porque lo que vemos está cambiando, las imágenes que estamos viendo están cambiando, son imágenes a las que no estamos acostumbrados a ver. Ciudades vacías, calles silenciosas. Hemos recuperado los pájaros, coño, los pájaros están contentos, los delfines se están acercando a las playas, es decir, los parques, ¡guau! Ha habido un brote de nuevas plantas que habían desaparecido y que de repente la naturaleza está recuperando. Entonces, todo eso está en nuestra retina y esas imágenes duras de los hospitales, del esfuerzo de la gente de los sanitarios, luchando allí, salvando vidas como sea. Joder, esa necesidad de aplaudir, que todo eso nos está cambiando, todo eso a nivel de pequeños procesos personales, quien más, quien menos, y en los creadores eso y creadoras eso va a tener pozo. Nosotros en estos días, en pies, con esa cuestión del Zoom, claro, lo único que tienes es tu pantallita. Y cuidado, ¿cómo podemos jugar? Coño, es que no se te ve, pon la luz, no sé qué, acércate, no se te oye. Vale, vas aprendiendo. La señora, lo que decía al principio, la señora, ay, Dios mío, es que no me funciona ahora el sonido. No, toca, mira, pero porque no tienes un portátil con cámara. No, te lo estoy diciendo a través del móvil. Bueno, pero si tú, aunque estés en el móvil, podemos hablar por teléfono. Ay, es que no sé cómo se hace, porque si aprieto aquí, pierdo. Entonces, eso era fantástico. Las señoras con la cámara de su Zoom moviéndose. Sí. A ver, porque una de las cosas que nos pusieron, el sitio que más queremos de nuestra casa. Entonces,
Claro, hubo gente que lo grabó primero y presentó su vídeo, pero hubo gente que no sabía, si lo grababa no sabía después cómo compartirlo. Entonces, en vivo, en directo, te paseaban por su casa hasta ese rinconcito que era el que más querían o el rinconcito en el que menos utilizan. Entonces, de repente, estamos compartiendo la intimidad, ya no la intimidad a nivel emocional de los textos que podamos decir, sino el ambiente donde nos movemos y surgen cosas, bueno, estamos trabajando también con chicos refugiados, que para ellos, hostia, el hecho de la libertad, de la privación de libertad, de la privación de poder salir, que estamos viviendo todos y estamos compartiendo todos, ellos lo han vivido desde la prohibición de salir de su país, de la prohibición de no poder disponer de un medio de transporte y de tener que pagar muchísimo dinero arriesgando su vida para una patera, para un país donde de repente tampoco tienen espacio y los meten si tienen suerte, los albergan en sitios, pero no pueden trabajar hasta que consiguen esa tarjeta roja, etcétera, etcétera. Desde el confinamiento te explican eso. O sea, esa mirada hacia atrás es una sucesión de confinamientos que se suma a este. Y claro, y nosotros pensamos que, ay, pobrecitos, fíjate, estamos confinados, no podemos salir, pero abres la nevera y tienes la nevera. Bueno, no todos. Se pensamos dessas pessoas desde que saem de seus países hasta llegar aqui, esse recorrido muitas vezes é um verdadeiro inferno. Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que es interesante es cuando hacemos un ejercicio juntos de movernos, la constancia ahora, cerrar los ojos, escuchar el silencio, moveros las manos, no sé qué, y tú vas viendo que 20 pantallas están haciendo cosas, en cada una de ellas está sucediendo cosas y de repente, después de moverte y de hacer todo esto, de respirar y de manejar tus imágenes, tus recuerdos y todo eso, dice Albert, bueno, pues ahora 5 minutos y un texto en 5 minutos de lo que se os ha pasado por la mente. Coño, es muy interesante lo que le ha pasado por la mente a uno de nuestros colegas africanos que ha pasado por toda esa situación y que de repente en 5 minutos te expresa eso que yo decía, te escribe un poema. Te escribe un texto, pero que es un poema, y allí está condensado todo. Y eso es una hostia para todos los que estamos aquí. O de repente la señora que está en su soledad, de repente que sus hijos no la han podido ir a visitar con la regularidad y de repente te habla también de su texto de 5 minutos, su poema condensado, de todo eso. Entonces, esa conjunción, a eso me refiero yo. Coño, somos diferentes, estamos siendo un poquito diferentes y eso no son los textos que hubiesen surgido hace 3 meses en una sesión de trabajo en el Tantarantana después de abrazarnos, de jugar y levantarnos. No, aquí hay una situación de silencio, de confinamiento, yo ante mis recuerdos, ante mis temores, ante las cosas las imágenes que estoy viendo y de repente lo boto, lo vomito. Esa vomitada contaminante es muy fuerte y por eso yo estoy convencido que nos esperan tiempos muy difíciles, pero también tiempos muy ricos desde la perspectiva de la creación. Y esto que estás haciendo de poder hablar con gente que está a miles de kilómetros y compartir esas cosas es increíble. Y eso contaminará nuestra visión que tengamos de lo que son las artes escénicas, de lo que es el teatro, de lo que es la danza, de lo que es
la creación. Por supuesto que lo contaminará. Y bienvenida contaminación en ese sentido. En estos momentos de confinamiento, ¿está moviendo alguna cosa? ¿Está leyendo? ¿Qué tiene entre las manos? ¿Qué? No te... ¿Está leyendo algún libro? ¿Está manejando alguna proposta nueva? ¿Qué tiene entre las manos tú en este momento de confinamiento? ¿Qué tengo en las manos yo? Yo necesito tener siempre algo en las manos. Tengo un bolígrafo. Solta algo, va. Solta algo. ¿Tem alguna proposta nueva, además del GREC que tu casa entregó aquí? No, las manos sirven para jugar. Sirven para jugar. Y hasta que no te pones en esa situación, o sea, acercarnos. De repente yo puedo estar aquí y puede ser... Eu recordei uma coisa. Tu hablou de las manos. Tu había trabajado con títeres. Claro, por supuesto. Por supuesto. El otro día tuvimos aquí. El otro día tuvimos una conexión. Pies está en un proyecto europeo con 3 colegas. Nos pilló de frente también. Teníamos que ir a un encuentro en Suecia, sí, en el mes de mayo, y se nos fue todo al traste. O sea, un proyecto, somos 4 países, Inglaterra, Suecia, Polonia y nosotros, 4 compañías que desde hace muchísimos años, nosotros somos los más jóvenes, desde Pies es el programa más jóvenes, los demás pues llevan 20, 30 años, 15 años trabajando con gente en riesgo de exclusión, ¿no? Llámalos inmigrantes, llámalos jóvenes con problemas, llámalo de drogadicción, personas mayores, o sea, gente con discapacidades, en fin, con personalidades. Y está siendo muy interesante. Es un proyecto a 3 años que se finalizará el año que viene, esperemos, en el GREC, donde tenemos que hacer un trabajo en los 4 países. Se estará estrenando el Día de los Refugiados, me parece que es el 27 de junio, ahora no recuerdo. Habrá en cada país la presentación de lo que hemos estado construyendo entre los 4. Y habrá contaminación de cosas que nosotros, porque nos estamos contaminando, porque tendremos 4 encuentros, 4 talleres donde nos conoceremos. Y hemos tenido el primero en Bristol y el segundo iba a ser ahora en mayo en Suecia, en Estocolmo. Eso se fue al garete. Y aquí también hemos aprendido en septiembre, en octubre teníamos el de Polonia, que seguramente tampoco lo podremos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque el que sí hicimos fue en enero el de Barcelona. Después del de Bristol vinieron los 3 socios allá. Y es algo que yo decía antes, cuando tú crees en tu proyecto, tú estás trabajando y de repente te encuentras gente que está en esa misma línea, trabajando desde hace años, se da una cosa maravillosa de entendimiento. Son mis hermanos y mis hermanas y hay un lenguaje. Entonces, cuando fuimos a Bristol, que nos conocimos por primera vez, todo fue fácil. Porque eso que parecíamos, a veces tienes la sensación cuando haces un tipo de trabajo así que no se reconoce, que no es visible, trabajas en el barrio con jóvenes, con personas mayores, tiene un ámbito de difusión muy pequeñito, son los amigos, el público más querido que te viene a ver eso, pero es un trabajo a veces ingrato desde esa perspectiva, de que quisieras poderlo compartir con más gente. Entonces pasas por momentos así que te cuestionas, ¿no? Decir, wow, a ver, pero crees que es importante. Y de repente consigues gente que está en esa línea desde más años que tú y entonces hay como una comunicación que se establece, una complicidad. Y es fantástico. Y esto se cortó. Pues estamos trabajando también vía Zoom. Esas reuniones que nosotros estamos teniendo, esas 4 sesiones
que estamos teniendo con nuestro equipo, con nuestro grupo de gente. Además, vamos a hacer una sesión donde el grupo va a trabajar con los creadores de los 3 países cómplices. Vamos a hacer títeres, vamos a hacer, los de Estocolmo se han especializado en vídeo animación, escriben cuentos y después graban imagen a imagen para contar unas historias de 2-3 minutos. Los de Inglaterra son más teatro, pero tienen una cantidad de ejercicios que para nosotros fue muy interesante, porque trabajan desde hace muchos años con inmigración. Nosotros, que trabajamos la parte más gestual, más de escritura, en el encuentro de Bristol, se hicieron locuras. Claro, yo de repente reconecté las 2 polacas, la María y... las 2 polacas. Fue fabuloso porque de repente volví a trabajar con algo que está en mi ADN, que es el objeto, el títere. Y nos hicieron construir unos títeres maravillosos con material de desecho, etcétera, etcétera. Y fue un reencontronazo conmigo mismo. Con esto quiero decir, sí, claro, esto es lo que permite. Y vamos a tener con nuestros jóvenes y nuestras personas mayores van a trabajar con ellos. Por lo tanto, ahora me he perdido por qué estábamos hablando de esto, de las manos, y de... Claro, pues el otro día teníamos una reunión de trabajo, los 4 socios, era para pensar, y mientras, como mi inglés no es demasiado bueno, me pierdo un poquito las cosas, pues había una servilleta de papel que estaba ahí encima de la mesa para secarme el sudor, y de repente me empecé a hacer un dibujito en mi dedo, un muñequito, no sé, no se ve, bueno, no importa. Se aproxima, sim. Sí, pero no, es un Ahora sí, boli. sí, Bueno, sí, 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 vale. sí, sí, sí. Y de repente, antes de terminar, les digo, ay, mira, quiero compartir con vosotros, ¿no? E hice una cosa muy sencillita con el papel, el dedo que surgía del papel, que estaba solo y de repente surgía el otro dedo que era otro personaje y se encontraban y le regalaba una flor de plástico que había caído, que estaba caída. Eso es un momento impagable. Eso es un momento impagable. Entonces, esto es lo que nos está, estos son los espacios que de alguna manera estamos siendo capaces de generar para combatir este momento de aislamiento y que nos llevan a esos terrenos poéticos impensables en otras circunstancias o difícilmente. Perfeito. Bueno, muitíssimas graças. Finalizamos nosso conversatório. Sempre digo que nunca conseguimos chegar aos 59 minutos. Sempre ultrapassamos. Quando tivemos, Julio, foi um conversatório muito entrañable. Muy entrañable. Gracias por compartir conmigo esta gran oportunidad. Não, eu vi que era interessante um pouco escutar, porque, como eu dizia antes, não, Julio Alvarez é o cofundador do Teatro Tatarantana, diretor artístico. No, ahora ya no. Ferran Murillo. Ahora pasado bastón. Sí, hombre, qué bonito, qué bonito, después de 27 años, 27. que haya un equipo que sea el futuro del Tatarantana y que yo esté allí disfrutando también de todo esto. O sea, y ha conseguido lograr que ese teatro fuese un teatro emblemático de la capital catalana y después transformar ese teatro en una fábrica de creación, ¿no? Muitíssimas graças. Eu creio que as pessoas que vão estar vendo este vídeo de diferentes países, não, de aqui ou de Portugal ou de Itália, ou aí teremos pessoas de Quebec também que estão participando do conversatório, ou de países da Latinoamérica, conhecer um pouco também não somente que por detrás deste teatro tem um grande diretor, um grande gestor,
Então, para mí era interesante tu participación aquí. Y si esta ventana que me has facilitado puede servir para que lleguen a otras ventanas y que haya un retorno y que algún día de repente tengamos una sorpresa de una ventana de Quebec que compartió con este momento y que siente curiosidad y que quiere compartir con nosotros un proyecto y que nos haga una propuesta y que nos quiera contaminar. Yo lo que quiero es seguir contaminándonos. Por favor, contamínenme. Esto es muy importante. Nada de COVID, nada de mascarillas, eso para la calle. No, vamos a contaminarnos, vamos a que fluyan las ideas y que tengamos curiosidad por compartirlas. Y eso tan bonito, pensar que la otra punta del mundo, de repente, hay gente, mira, eso que ha dicho me ha interesado porque es lo que yo pienso. Voy a compartir con ellos esto que estamos teniendo. Joder, y que un día abres tu mail y te viene de otro lugar una propuesta tan bonita y tan interesante. Y eso te lo debemos a ti, Clever. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a ti por compartilhar projeto, por tus ideias e de alguma maneira me inspirado muito o ato de fé de ter teatro, de manter teatro, não, que é o céu e o inferno, não, as montanhas russas, e aprendido muitíssimo contigo e creio que era muito interessante para mim tu participação e nessa charla. Eu creio que não havíamos tenido Hace tiempo, claro, que no nos tomamos nuestra copita de vino y hablamos de los proyectos y todo eso. Te devo, no sé si vino cava, mira, te devo algo. Qué bien. Te devo algo. Yo no sé sí, si sí. Yo no, me debes una copa de vino. No, era cava. Bueno, me debes una botella de vino, ¿no? Porque una copita no. Exato. Ahora hay que celebrarlo, celebrar esta iniciativa que estás teniendo, que bueno, que me parece muy interesante. Y por lo tanto, y la posibilidad de poder volver a reencontrarse y abrazarse, ¿no? O sea, sí, esto es importantísimo. Es ¿vale? Importantísimo. Yo dejo de grabar, pero seguimos la conversación. Espera un minuto. Vale.